Buenos días, hoy es martes 29 de agosto del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Continuando con el tema de los análisis sobre lo que sucede en nuestro país, en el campo de la política. Acabamos de vivir un proceso electoral y hay bastante tela por cortar. Se suspendieron las elecciones en el exterior por una serie de problemas que no han sido todavía aclarados. Se habla de hackeos de diferentes países, pero en fin, este es un país de replay. Le hemos invitado y le damos la bienvenida al politólogo Pablo Ruiz, doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona, España, máster en Gobernanza con un diplomado en Gestión Pública por la Universidad de Washington, catedrático universitario, lojano de nacimiento, a propósito, autor de varias publicaciones. Don Pablo, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Lo último, lo más reciente, nos gustaría comenzar pidiéndole un criterio, porque este es un país de replay, como dije hace un momento. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, por unanimidad, decidió anoche, ya se hizo público, el propio presidente de la Corte Nacional de Justicia hizo el pronunciamiento manifestando que le retiran la confianza a su candidato estrella, que preside el Consejo de la Judicatura, de apellido Terán, Wilman Terán, no confían más en él, y también pide que el resto de vocales se vayan a su casa. Uno no acaba de entender lo que sucede en este país sin norte, sin principios, sin respeto a la ley. Todo es el reparto de la troncha. Buenos días. Querido Jaime, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes. Reciban un abrazo igual. Siempre digo yo, soy medio chauvinista en esa parte. Un abrazo grande de la tierra de Benjamín Carrión y de Matilde Hidalgo. A ver, empiezo por lo último. Eso ya se venía a venir, ¿no? Yo desde que había visto públicamente las intervenciones del señor Terán, con su histrionismo, con su chabacanería, con su manera de tratar de hacer política más de que ejercer el rol administrativo que tiene la parte de la justicia, sin duda alguna iba a explotar en algún momento eso de ahí. Y lo segundo es cómo la Corte Nacional de Justicia no necesariamente actualmente se encuentra cooptada por los mejores profesionales del derecho que nosotros tengamos. Lo propio pasa con otras organizaciones del Estado y eso se evidencia también en las últimas encuestas de Click Report, en donde puntualmente la sociedad, 8 de cada 10 ecuatorianos no creen lo público. Y cuando digo que no creen lo público, no creen Contraloría, en Procuraduría y sin duda alguna en la función de la justicia. Y eso tiene mucho que ver diría yo, por la falta de cumplimiento de las competencias constitucionales que tienen que hacer y puntualmente de hacer el ejercicio del servicio público y que no se entiende que el servicio público es servir al público. Y por eso es que tenemos la función nosotros tenemos. Y ese es justamente el reto que desde todos diría yo, desde todas las aristas, medios de comunicación, como en su caso, de la academia, en mi caso, sociedad civil, sin duda alguna hay que criticarlo, pero también proponer y ser muy cautos, porque esto guarda también relación con todos los procesos que son un arrastre o efecto de quienes escogen los órganos de control. Y eso es parte también de los procesos políticos, proceso político en el que estamos también actualmente. Ahora, don Pablo, ya vamos entrando en materia. Hemos oído muchas veces que este es un Estado fallido, Ujú. que es un narcoestado. ¿Qué piensa usted? Hay un filósofo del siglo pasado que se llamaba Weber. Weber decía que para que un Estado sea fallido se deben considerar dos posiciones o dos características debe tener un Estado fallido. La primera es que el Estado no puede recaudar impuestos, es decir, no tiene el aparataje estatal para que de la sociedad civil pueda justamente, diría yo, recaudar economía y que eso le permita sustentar los presupuestos. Primera característica para un Estado fallido. Y la segunda, que es fundamental, es si es que el Estado tiene la capacidad de, a través de la fuerza pública, porque el Estado es quien monopoliza la fuerza pública en derecho, con el ejercicio de la ley, puede controlar el orden interno. Yo diría
que las dos características comienzan a cumplirse, mucho más la segunda que la primera. Algunos generan algunas estadísticas respecto de la recaudación tributaria, que solo en evasión tributaria en este país se van entre 4.000 y 7.000 millones de dólares al año. Esa es estadística que todavía no está confrontada, pero al final son ciertas fundaciones y corporaciones que votan esta estadística. Y lo segundo, que sí es mucho más real, que ya lo hemos visto, que a raíz de la inseguridad que tenemos, a raíz de las crisis carcelarias que tenemos, a raíz de la narcodelincuencia, a raíz diría yo, la vorágine que nos encontramos en el crimen común, sin duda alguna el orden interno no puede ser mantenido por el gobierno actual dentro del Estado. Entonces, sí que nos acerca mucho a que nosotros seamos un Estado fallido, considerando la segunda característica. Muy, muy parecido, yo lo decía en otros medios de comunicación, a la Colombia de los 90, lamentablemente. Lamentablemente, no. Estamos viviendo esos momentos tan Sí. difíciles, tan terribles, y parece que no tiene fin, parece que no tiene fin, porque a pesar de los estados de excepción que este gobierno ha implementado, ya son varios, creo que son 7, los resultados no se ven, no se ven. La delincuencia sigue haciendo de las suyas y los delincuentes siguen poniendo las condiciones al país, nos tienen de rodillas. Sin duda, y eso pasa porque los estados de excepción son medidas parche. Nosotros, y esto es importante que lo reflexionemos ahora, para que tengamos la capacidad de discernir racionalmente por quién vamos a votar en una segunda vuelta. Necesitamos administradores públicos y necesitamos estadistas. Un estadista sabe el manejo de la cosa pública. Un estadista sabe construir política pública. ¿Y qué es construir política pública? Aquí se me va a enseñar. Aquí se me va a entender cuál es el punto. La política pública es la solución a un problema público. ¿Qué es un problema público? Es algo que afecta a varias personas. La inseguridad es un problema público. Sabiendo que la inseguridad es un problema público, yo tengo que tener técnica en ciencia política para ver cuáles son las causas de ese problema. Una clave para solucionar un problema público es que la ausencia del problema no es la solución. Repito, la ausencia del problema no es la solución y esto hay que entenderlo. Entonces, si es que nosotros tenemos inseguridad, la solución es que haya seguridad. No, esa no es la solución. Si es que nosotros tenemos malas carreteras, la solución es que existan buenas carreteras. No, esa no es la solución. Tenemos que ver causas. Entonces, la inseguridad tiene dos enfoques fundamentales. El primero es la delincuencia común, que es el ladrón de poca monta, si es que usted lo quiere entender así, es la persona que le va a robar el celular, la persona que le va a robar las joyas, los aretes, etcétera. Y tenemos el delito internacional de narcotráfico. Son dos maneras completamente diferentes de entender la delincuencia. A la primera, tiene más causas abajo todavía, y esas causas son, sin duda alguna, desigualdad y pobreza. Y la segunda, tienes falta de control de fronteras, tienes justamente cuestiones como, diría yo, el país que se termina siendo de paso para las drogas, los mercados habilitados, los terrenos en donde no tienes fuerzas militares que terminen controlando puntualmente sectores estratégicos. Entonces, hay causas de las causas de las causas. Cuando yo digo saquemos a los militares, esa es una medida parche que al final es como literalmente, si es que tu calle está huequeada, parchan la calle y tú dices que bestia, ya está súper bien hecha la calle. Y esa no es la solución, porque habrá que ver entonces si es que el cemento es bueno, si es que no existe por abajo una falla, y eso es lo que nuestros políticos no están acostumbrados a hacer. Hacer estados de excepción, creo que vamos ya en el 18 o en el 19, si mal no recuerdo, ya nos hemos dado cuenta que no funciona. Y de esto mucho tiene que ver con las propuestas que hacen los dos candidatos en segunda vuelta. Ahora, ingresan a las cárceles las fuerzas del orden, policía, militares, y cada vez que ingresan encuentran cualquier cantidad de armamento en cada ingreso. Y uno se pregunta, ¿y por dónde ingresan? ¿Quién permite el ingreso? ¿Qué es lo que está pasando en las cárceles del país? Mire, ahí necesitamos nosotros bastante inteligencia, y esto es inteligencia que tiene que estar conectada a inteligencia policial, inteligencia militar, y sin duda alguna necesitamos también, mire, esto es lo bonito de la academia, que tiene que ser mucho más interdisciplinario, sociólogos, antropólogos, etcétera. Yo en 2014 tuve la oportunidad de ser director del Ministerio de Justicia acá en la provincia y de la zonal, y me tocó justamente también liderar el proceso de la cárcel, ¿no? Y es impresionante, es otro tipo de cultura. ¿Qué sucede ahí? Si tú tienes ATPs, que son los agentes penitenciarios, que al final terminan siendo pagados con muy poco valor, y frente a eso tienes delincuentes adentro que les dicen o me deja pasar las armas o me deja pasar la droga, o simplemente ni siquiera es la amenaza de yo les mato, es yo conozco a tu mamá o yo conozco a tu familia o sé dónde vives, ya está. Ya está. Y ese es el problema de la cultura que hay adentro. Yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a hacer requisas
la gente adentro ya sabía, porque la información ya se filtraba. La droga la botaban por las ventanas, la amarraban, la botaban y las armas las escondían en unos huecos que hacían en las puertas. Esa es la realidad. Por dónde se metían las armas? Que es la pregunta que a mí siempre me hacen, o mis alumnos me lo han hecho varias veces. Muchas veces se las metían en sus órganos reproductores y eso es lo que pasa. Así funciona la cárcel. Entonces, es otro tipo de cultura que no se puede responder con estas medidas de parches de un día meto a todos los militares, meto al GIR, que yo lo he hecho, lo hice en ese momento y no funciona porque al final el día siguiente se reproduce nuevamente la cultura que está dentro, sino que es más allá, es más integral. Es cómo controlas a los ATPs para que tengan un poco de anonimato, cómo puedes mejorar el servicio público ahí, cómo puedes separar con inhibidores de señal sin duda alguna lo que pasa adentro, cómo puedes volver a entablar si es que realmente hay una rehabilitación social adentro. ¿Cómo entiendes que la prisión preventiva también es un abuso que utilizan los jueces para meter a todo mundo dentro de la cárcel por delitos que son menores? ¿Cómo tienes adentro mezclados absolutamente todas las personas? Entonces, el problema es mucho más integral. Y sin duda alguna, lo que estamos viendo ahorita es un efecto de años y años y años de no haber tenido una verdadera rehabilitación social. En este país pasa de todo y no pasa nada. ¿Por qué? Matan a un alcalde y no pasa nada. Matan a un candidato presidencial y no pasa nada. Se anulan las elecciones en el exterior con una serie de pretextos, de hackeos, y dice que van a volver a repetir como si eso estuviera dentro de la ley y no pasa nada. Sí, ahí hay un gran problema, Jaime. Nosotros tenemos algo que se llama, los seres humanos, se llama, de acuerdo a la agenda pública, se llama fricción cognitiva, es decir, podemos estar pensando en el mismo tiempo sobre 5 cosas que nos interesen en ese momento y durante un periodo determinado de tiempo. Entonces, si es que el día de mañana, voy a poner un ejemplo, otro jugador ecuatoriano termina valiendo $140 millones y entonces termina El siendo Moisés, histórico. Moisés, Muy, sí, por eso digo, aparte de Moisés, si el día de mañana otro, voy a poner plata, termina valiendo 140 millones, todo el mundo vamos a ponernos a hablar en ese momento de plata y nos vamos a olvidar de otras cosas que pueden ser mucho más importantes, como el hecho del asesinato de 2 políticos, que no porque sean políticos terminan siendo más importantes que las más de 2000 vidas que ya vamos perdiendo durante más de un año. claro. ¿No? Sin embargo, nos olvidamos. O como nos acordamos de las crisis carcelarias, solo cuando hay otra vez una crisis carcelaria. Ya nadie habla de la última matanza porque ya pasó su tiempo, pero vamos a volver a hablar de la matanza en el momento en que exista una nueva crisis carcelaria. Y ese es el gran problema del cortoplacismo que tienen tanto los políticos que lo manejan muy bien, o los políticos que hacen esa forma de hacer política, y la sociedad civil que no considera que es prioritario, que es importante, y no sabe diferenciar eso de ahí. Y sin duda alguna, algo que no podemos normalizar es la violencia y la muerte. Y sin duda alguna, tenemos que reclamar qué pasó con Intriago y qué pasó con Villavicencio, en vez de estar debatiendo si es que la presidenta es más guapa que la esposa de la actual, la candidata a presidente Luisa González es más guapa que la esposa del candidato actual Novoa. Y ese es el debate que realmente los medios de comunicación y las redes sociales nos abocan en vez de estar rebatiendo de cuestiones que sean de fondo para los procesos políticos de este país. En fin, ahora se viene una segunda vuelta, don Pablo, una segunda Sí. vuelta electoral que ya está en marcha y los candidatos ya están con, al menos la señora Luisa González, ya está con, digamos, con sus payasadas, porque de esa manera entiendo, pues captan el voto de un pueblo ecuatoriano que no tiene una formación adecuada, que no tiene una educación electoral, que no medita bien, que no analiza, sino le gusta el baile, le gusta la cháchara, le gusta la mofa, lamentablemente. A ver, aquí hay algo cierto. Una campaña electoral, yo siempre digo a mis estudiantes y a todos los medios de comunicación, es un teatro y es la construcción de un personaje. Y una campaña electoral la gana quien tenga el mejor cuento que contar y quien cuente el mejor mito que contar. Si es que hablo de cuentos o hablo de mitos, no estoy hablando de realidades, porque normalmente una campaña electoral lo que hace es construir el personaje que la sociedad en ese momento requiere. Pongo un ejemplo. Si las encuestas de Click Report, las encuestas de opinión pública nos dicen que el 50% de la población está preocupado puntualmente por la inseguridad, el candidato va a hablar de inseguridad y no va a hablar capaz de educación, no va a hablar de salud, que son cuestiones fundamentales para el país, que a largo plazo necesariamente tienen que ser temas debatidos para el país. Sin embargo, ahorita todo el mundo habla de seguridad y de inseguridad. Y frente a eso se construyen los personajes.
Pasó lo propio con Topic para entender por qué venía este modelo de Bukele o se autoungía como el propio Bukele. Y pasa puntualmente o va a pasar puntualmente con estos dos candidatos que actualmente están en segunda vuelta. Yo diría, José Martí tiene un poema precioso que le escribe a la hermana hace más de 100 años, creo que es, y Martí le decía a su hermana cuando le escribía en una carta, le decía algo parecido a quien mucho muestra por fuera, poco tiene por dentro. Repito, quien mucho muestra por fuera, poco tiene por dentro. Y eso es precioso porque al final las redes sociales muestran mucho de la superficie, de la careta, del imaginario que se construye, pero no del fondo, de las ideas, de los planes, de los proyectos, de los presupuestos, de lo que necesitamos comenzar a debatir. Y ahora es cierto que el público centennial y millennial, donde me incluyo hasta 40 años de edad, es un público que perfectamente puede colocar un presidente. Y ese grupo de ahí está abocado a redes sociales. Ya no busca políticos de tarima. Ya no es dame un balcón para ser presidente, es dame un celular para ser presidente. Ahora, hay que ver cuál es la decisión sensata para que el candidato, qué es lo que va a transmitir en redes sociales. Si tú haces el ridículo, si tú comienzas a construir eso, ojo, que tampoco les fue tan bien a los candidatos que hicieron esto. Ejemplo, Yacu y Hierbas, que fueron un fenómeno en 2021 y ahora comienzan a hacer absolutamente nada, sino reciclados políticos en 2023. Tampoco es que eso funciona, pero sí que es cierto que comienzan a construir estos imaginarios para tratar de conectar con el público mucho más joven, que es lo propio que ha tratado de hacer Luisa en estos últimos dos spots que ha tratado de sacar, ¿no? Con un color muy particular, abocando justamente el discurso feminista que ella tiene, tratando de construir una nueva narrativa, tratando de construir esta lógica de amor, de esperanza, etcétera, pero no conecta. No conecta. Lamentablemente digo en el sentido de la campaña electoral. Lo propio lo está haciendo Novoa, en cambio, si se dan cuenta, que son dos personajes completamente diferentes a primera vuelta. Un Novoa en primera vuelta no te decía yo no soy ahuevado. En segunda vuelta te está diciendo yo no me ahuevo. Raro en un candidato que en teoría todo el mundo está diciendo era el candidato mucho más equilibrado, pero ahora dice que no se hueve y que va a meter una paliza, cuestión que no pasaba en primera vuelta. Bueno, En pero primera, esa palabra pronunció en Manabí, de acuerdo, ante los manabitas. de acuerdo. Entiendo que le asesoraron, ¿no? Supongo, y tiene mucho sentido, porque en la costa es como que reclamas ese lenguaje de mano dura. Ahora, Esa palabra utilizó el finado León Febres Cordero Ebres Cordero, y desde uno un lo primero que le balcón. hace es conectar con, No exacto, me yo no soy acuerdo. maricón, yo no me huevo, ¿no? Claro, y dices, uy, ok, conecto con el Febres Corderismo automáticamente, eso se llama encuadre mental, ¿no? Y lo propio de Luisa, que al final tú tienes una candidata que al principio atacaba, era mucho más avesada, citaba mucho más a Correa, y ¡pum! Ahora la tienes vestida de rosa tratando, diría yo, incluso un mensaje de feminista Barbie, porque eso es lo que se está demostrando, de feminista influencer, que importa mucho en la sociedad actual, en centennials y millennials, para tratar de apelar al público joven. Entonces, ahí es donde yo diría que todos ustedes tienen que darse cuenta que al final es un teatro. Y aún así, no estamos debatiendo de lo importante. Bueno, ya para terminar, don Pablo, un mensaje del catedrático, un mensaje del politólogo, tanto a las autoridades, para otra, digamos, a propósito, voy a pedirle que nos dé un nuevo espacio para analizar el papel de las instituciones públicas desacreditadas, no tienen ninguna credibilidad. El pueblo ecuatoriano mira con desprecio el papel y la función que cumplen los poderes del Estado. Lamentablemente, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, Uh -huh. convertidos en cloacas del reparto. Un mensaje le voy a pedir, don Pablo, para las autoridades y para el pueblo, para el público. Perfecto. Querido Jaime, primero, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Yo diría que para las autoridades es un momento de reflexión de qué es el servicio público. Y cuando estamos reflexionando del servicio público es una vocación, es una profesión, es una vocación que debería recuperarse. Es ponerse a disposición del otro y es volver a recapitular para qué estamos aquí. No todos tienen que ser servidores públicos. Los estoicos dirían, aquí Séneca diría, si te gusta, si tienes talento y si está de acuerdo a tus valores, tienes que hacerlo. Eso es un servidor público. Si no, tienes que estar en otro lado para estar haciendo plata. El servicio público es servir a los demás.
Y ese servicio público tiene que ser recompuesto, tiene que ser reconsiderado y tiene que ser resignificado. Y eso deberían hacer las nuevas autoridades o las autoridades que vamos a tener y las autoridades que están ejerciendo ahora ya desde las últimas seccionales. Y creo que es importante que las nuevas autoridades no solo hagan meros hechos declarativos y te digan qué es lo que van a hacer, sino que digan cómo lo van a hacer. En el cómo está la experiencia, en el cómo está la sabiduría, en el cómo está el conocimiento. Y eso es lo que merecemos el público como votantes y como electores. Y para la gente, para los votantes que ahora tendrán que elegir en octubre, un mensaje, yo diría que es lo mismo que siempre les digo a mis estudiantes. Es mucho más, diría yo, racional y mucho más sensato aprender a ver el bosque y no el árbol. Si yo aprendo a ver el bosque y las diferentes variables y los diferentes contextos, yo puedo tener una decisión mucho más prudente, que creo que es lo que todos necesitamos para octubre y para este país. Bien, gracias por el análisis, que la gente saque sus propias conclusiones, pero Sin duda. lo que queremos es que el país algún día vuelva a la normalidad, al respeto a las leyes, a la Constitución, a las buenas costumbres, a la educación, los principios, los valores que lamentablemente se han perdido. Gracias, don Pablo. A usted, Jaime, un abrazo Nos grande. veremos pronto. Ha sido un diálogo con el politólogo Pablo Ruiz, doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de España.